Ha sido empate de Sporting Cristal por 2-2 ante 2 de Mayo en su estreno por la Copa Libertadores, en un partido donde se le termina complicando más de la cuenta por lo que fue la expulsión de Luis Iberico en la primera parte y posterior por lo que fue una remontada de locos por parte del conjunto paraguayo en cuestión de 2 minutos, pero que supo reponerse mejor dicho, el conjunto cervecero gracias a un autogol, dicho sea de paso, de Ángel Martínez, el portero de 2 de Mayo, tras un centro de Martín Tábara en este partido de locos en Pedro Juan Caballero. Un partido donde Paulo Autori desde la previa sorprendió a muchos, colocando en el 11 titular a Catriel Cabellos en lugar de Martín Tábara y también apostando nuevamente por Luis Iberico, pero en esta ocasión como ser parte del equipo titular de Sporting Cristal. Recordemos que Iberico venía de anotar un gol ante Juan Pablo II en la última fecha del torneo Apertura, en esa victoria por 2-0, y también lo había hecho Felipe Viseu, el cual daba las sensaciones y la esperanza y la expectativa para el hincha del Sporting Cristal de que para este partido Viseu llegue con una motivación especial, porque venir a la Copa Libertadores con un registro interesante de 2 goles en los últimos 2 partidos daba la sensación de que de repente ante 2 de Mayo podían venir cosas interesantes, ¿no? Vamos a ir paso a paso detallando sobre lo que ha sido este partido, sobre lo que nos ha dejado el resultado a favor del elenco cervecero, porque creo yo que es un resultado muy a favor de ellos y por el cual creo que Cristal tiene muchas, pero muchas posibilidades de clasificar. Si bien no es la victoria que muchos hubiesen imaginado en una previa, creo que el final del partido, por el contexto del encuentro, es un gran resultado para el equipo del brasileño Autori. Vamos a empezar con las alineaciones. Cristal, que salía en la portería con Diego Enríquez bajo palos, aquí no hay ningún tipo de dudas. Recordemos que encima Renato Solís está lesionado durante un buen tiempo, por el cual la posición de la portería de Sporting Cristal, a menos que Enríquez se lesione o esté suspendido en algún partido, no corre ningún tipo de riesgos. La línea defensiva estaba compuesta por Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano da Silva, una línea defensiva que se empieza a consolidar hasta que sea el regreso de Luis Abraham, creo yo, aunque Lutiger no le está haciendo nada mal. Hoy día lamentablemente para él termina saliendo por lesión y habrá que ver cuánto tiempo demorará su recuperación y si puede llegar al próximo partido del próximo martes ante el mismo conjunto paraguayo en el Estadio Miguel Grau del Callao, porque recordemos que este sábado juega Cristal contra Universitario de Deportes, por el cual vamos a tener una semana llena de expectativas para ver si llega a recuperarse o no el central rimense. En la mitad de la cancha venía la sorpresa, vendría el ingreso de Catriel Cabellos en lugar de Martín Tábara, acompañando a Yoshimar Yotun con Gustavo Casonati, y por los extremos Santi González, Luis Iberico y en el ataque Felipe Viseu. Un 2 de Mayo que repetiría oncena a lo que fue su buen resultado en el estadio de Matute. Si no me equivoco, creo que también jugó con el mismo equipo en la ida contra el elenco blanquiazul, que era con Martínez en la portería, Dávalos, Sosa, Saiz y Castro en la línea de defensas, Sanabria como único volante ancla, Alan Gómez, Oscar Romero como siendo los volantes interiores por las bandas del Valle, con Alfonso, y en el ataque Ruiz Díaz, el delantero que es el titular, ¿no?, en el conjunto de Eduardo Ledesma, pero que en los últimos minutos del partido siempre le deja la posición servida a Diego Acosta, que dicho sea de paso fue quien le marcó el gol en el partido de ida a Alianza Lima. Un Cristal que arrancaba el partido con una sensación positiva e interesante. Un Cristal que, a diferencia de Alianza, teniendo la idea de juego mucho más clara y más centrada en cómo afrontar el partido, manejaba su pelota, controlaba, daba tiempo y espacio para que tanto los defensores como los volantes sepan en qué momento apoyarse con los extremos y con, dicho sea de paso, el delantero, que era Felipe Viseu. Porque Cristal no se apresuró, Cristal no saltó líneas en el primer tiempo. Cristal en el primer tiempo era un equipo ordenado que, en base a las ideas de Yotun, en base a la pausa que le daba el capitán de Sporting Cristal y encima con las buenas trepadas que tenía por momentos Cristiano da Silva y Juan Cruz González, generaba daño, generaba peligro. La primera acción
de riesgo que tiene Sporting Cristal es un centro de Luis Iberico para que ante una llegada sorpresiva por parte de Juan Cruz González, por poco manda a guardar el balón, por el cual ya te daba la sensación de que Cristal estaba siendo un equipo que sabía lo que iba tranquilo, con pausa, sin desesperarse, para abrir el marcador, y termina haciéndolo, pero en la segunda parte con un contexto sumamente distinto a lo que estábamos viendo, porque Cristal no sufrió para nada en el primer tiempo ante un 2 de mayo que, a diferencia del partido contra Alianza, en este escenario contra Cristal, un Sporting Cristal que domina mucho mejor la posesión de la pelota, la elaboración de juego, fue cuando el conjunto paraguayo, el equipo de Eduardo Ledesma, decidió aplicar la vieja escuela, el balón largo, el juego directo. Acá no vimos a un 2 de mayo que elaboraba, que tocaba en corto, que se asociaba entre los volantes con los extremos y los atacantes. Acá vimos a un equipo paraguayo un poco más a la paraguaya, ir a buscar largo, ir a ganar el segundo balón, tratar de que los extremos ganen o desequilibren por los costados, y fue lo que hoy día no pasó. Hoy día no brilló Del Valle, no brilló Alfonso, jugadores que los hicieron pagar momentos muy pero muy difíciles a los jugadores de Alianza, como fueron Advíncula y Cristian Carvajal que tuvo pesadillas con Elías Alfonso en toda la eliminatoria, y un Advíncula que le costó enfrentar a Pedro Del Valle por momentos. Pero en esta ocasión ni Cristiano ni el jugador Juan Cruz González sufrieron ante las intenciones de trepadas por parte de los extremos de 2 de mayo. Pero las acciones del partido cambian tras una dura entrada por parte de Luis Iberico. Para muchos de repente no era roja, para mí personalmente sí es una entrada para roja por parte del jugador de Sporting Cristal. Es una barrida innecesaria, por más que el jugador haya sentido la necesidad de luchar ese balón hasta la última, deja el toperol por encima, lastimando, si no me equivoco, creo que es a Sergio Sanabria, y por el cual termina viendo la tarjeta roja. Y muchos pensábamos que en ese momento la eliminatoria se le caía a Cristal, porque pasa muchas veces que cuando un equipo va a afrontar un mata-mata, sea peruano, sea de cualquier otro país, la roja siempre te condiciona. Y con un 2 de mayo que se sentía replegado, se sentía un poco más al descubierto si salía con la misma idea que jugó contra Alianza Lima, en este escenario, ante la existencia de la expulsión de Luis Iberico, 2 de mayo fue con todo, pero con una intención un poco más tranquila, ¿ok? No era un equipo que te iba a ir a buscar los pelotazos un poco más directos, sino en esta ocasión con la roja, 2 de mayo vio más espacios, vio la intención y vio la posibilidad de poder salir jugando ahora sí, de tratar de aplicar el juego que no había podido ser en los primeros minutos, pero aún así Cristal no sufrió. Enrique no tuvo una tajada que uno diga termina salvando a Cristal en el primer tiempo. Es más, Cristal tiene la más clara sobre el final del primer tiempo con un remate de Felipe Viseu que termina atajando muy bien el portero Ángel Martínez, y con eso nos fuimos al descanso. A partir del segundo tiempo la metodología de Cristal cambia, porque Autori decide poner a Santi González como una especie de segundo punta, pero cuando tenía que defender lo colocaba como un jugador por banda derecha. Casonati muy abierto, al igual que Yoshimaru, Casonati centrado con Catriel Cabellos, y un Yoshimaru Yotun como haciendo la banda, apoyando por ahí a Cristiano da Silva. Entonces Cristal pasó a jugar con una 4-4-1, con el cual trataba de tapar los espacios, pero que a la vez 2 de mayo aprovechaba, porque a diferencia de la primera mitad, Cristal ya no podía salir jugando en corto, porque ya no tenía sus 3 volantes juntos en la mitad de la cancha para poder asociarse. Yotun estaba muy recostado por banda y Santi González tenía que a veces cumplir doble función, o de doble punta o de extremo por derecha, por el cual los balones largos terminaron siendo el arma principal de Cristal en la primera, en los segundos 45 minutos. Es por ello que luego de eso, tras una muy buena jugada de Cristal, viene un penal sobre Santi González, un remate del número 7 que termina siendo, primero que nada, muy bien, mejor dicho, el remate de Santi González no es bueno, termina en las manos de Ángel Martínez, pero tras una barrida muy tosca en términos prácticos por parte de Camilo Sáiz, el árbitro colombiano decide marcar penal, lo cual estaba bien, era lo correcto, porque Cristal estaba haciendo un partido de repente no como uno esperaba, renunciando un poco a su idea,
pero eran las circunstancias y el contexto que te daba el partido, que Cristal tenía que sí o sí tratar de buscar la manera distinta de que 2 de mayo no se le aproxime, y la idea más fácil era evitar el riesgo, evitar las asociaciones, porque al ser ellos más jugadores, al tener un hombre de más, una pérdida de pelota y estabas frito en defensa, por el cual el arma de tratar de salir jugando en largo con los centrales, salteándose la volante de que eran Catriel Cabellos y Gustavo Casonati, terminan siendo un arma necesaria y justa para el elenco del brasileño Paulo Autori, por el cual Cristal consigue el penal. Yoshimar Yotun define muy bien, anotaba el 1-0, y Cristal bajo esto estaba teniendo el control del partido. No se le acercaba a 2 de mayo, trataba de meterlo un poco en su área, pero no había ocasiones claras, a excepción de un cabezazo por ahí de Sanabria, que el balón termina, de Oscar Romero, que termina dando en el travesaño. Y antes del gol de Cristal hay un gol anulado a Ruiz Díaz por un fuera de juego clarísimo. Entonces 2 de mayo tuvo una que otra aproximación, pero no eran en situaciones concretas que uno diga nos están avasallando, nos están metiendo en el fondo. No, Cristal tenía la tranquilidad de que tenía muy bien paradas sus 2 líneas de 4, y con el cual Viseu, pelota que vaya al arriba, tenía que ganarla. Y entonces cuando Cristal hace los cambios, cuando Autori decide sacar del terreno de juego a Yotun, saca también a Gustavo Casonati para el ingreso de Tábara y de Wisdom, era una declaración de que Cristal iba a tratar de buscar cerrar el partido en base a contragolpes. Un balón largo a Tábara para que Castro se gane la vida por el sector izquierdo. Pero ¿qué pasa? Cuando justo ingresan estos dos, antes de eso se había lesionado Rafael Lutiger, como lo mencioné. Entonces, ante la salida de Lutiger, ingresa Alejandro Pósito, un Pósito que lamentablemente, por más que Autori y muchos técnicos le han querido dar la bendición en el sentido de darle la confianza y la tranquilidad, que el jugador se muestre, que haga su fútbol, que defienda los colores de su camiseta como él quiera, lamentablemente los escenarios muchas veces no son favorables para él. Entonces Pósito no entra bien en el partido, para mí no entra bien, y tras una buena jugada del conjunto paraguayo, un centro de Ayala lo encuentra perfectamente posicionado a Cáceres, quien le gana en el salto a Pósito. Cristiano da Silva llega tarde, no puede hacer nada, y Pósito ya había sido vencido por el atacante paraguayo para empatar el partido. Un minuto después, 2 de mayo recupera la pelota en la mitad de la cancha, viene un centro peligrosísimo, también creo de Ayala si no me equivoco, y Cristiano da Silva, en su intento de rechazarla, se enreda haciendo una carambola entre sus piernas y complicando a Enríquez para que el balón termine adentro y se ponga 2-1. En cuestión de 2 minutos, 2 de mayo le dio vuelta a un partido que no merecía ir ganándolo, porque no había hecho los méritos. Por más que tenía el hombre de más, no estaba haciendo los méritos para ponerse al frente del marcador y uno diga, wow, sí, tiene todos los méritos que 2 de mayo para ir ganándole a Sporting Cristal, pero no era el escenario, no era el contexto, no eran las circunstancias, por el cual me parece que el gol del empate de Martín Tábara unos minutos después, tras un blooper impresionante, hay que decirlo, por parte de Ángel Martínez, terminan siendo la muestra y la prueba clara de que Cristal había hecho los méritos para llevarse al menos un empate de Pedro Juan Caballero. Tal vez no fue la victoria que estaban tratando de conservar tras el gol de Yotun, pero creo que Cristal fue fiel a sus principios y fiel a su idea desde un inicio. Si bien, como mencioné, en la segunda parte tiene que aplicar la idea del pelotazo largo, saltearse la línea de volantes, porque Yotun estaba siendo sacrificado como una especie de extremo por izquierda y el Santi González cumpliendo un rol como de doble punta, o a veces por banda derecha, terminaba siendo, lamentablemente para Cristal, no el mejor escenario panorama para que puedan elaborar su fútbol de la mejor manera. Por el cual creo yo que Cristal hace un buen partido, hace un negocio redondo. Me gustó mucho el partido de Catriel Cabellos. Yo sé que muchos pueden quedarse con el partido por ahí que hizo también Yoshimar Yotun, que para varios, para la transmisión principal fue el hombre del partido. Yo me quedo con Catriel Cabellos porque fue un jugador que apareció de sorpresa en el 11, con silencio y con mucho trabajo hizo bien su rol, termina saliendo por una lesión para el ingreso de Leonardo Díaz sobre el final del partido, pero fue un buen partido de Catriel Cabellos, no tuvo muchos errores, por no decir casi ninguno. Me parece que fue un partido que le va a dar confianza al número 21 de Sporting Cristal, porque muchos hablaban en su momento, ¿no?, de que
¿por qué Catriel Cabellos tenía que ser el titular? ¿Por qué no Tábara? Pero Catriel es un jugador que te gana en la fricción, que te va a luchar el balón siempre hasta el final. Y hoy contra los paraguayos eso era necesario. Por el cual me parece que Catriel Cabellos personalmente para mí es la figura del partido. No anotó un gol, no dio una asistencia, no fue algún jugador determinante en la zona de ataque de Cristal. Pero en el medio campo estuvo muy ordenado, estuvo muy tranquilo y muy sereno, y por el cual creo yo se merece un buen reconocimiento, y principalmente el reconocimiento, aparte de Cabellos, claro está, tiene que ir para Autori, quien tuvo la convicción y la determinación para poner a un jugador como Catriel Cabellos de titular en este partido y no arriesgarse, o no, mejor dicho, no irse a las clásicas o a la sencilla como hubiera sido alinear a Martín Tábara, ¿no? Ha sido un pequeño contraste, para decirlo un pequeño así comentario al aire, muy a diferencia de lo que fue el partido de Alianza con el 2 de mayo, se nota una diferencia de fútbol y de ideas claras. A diferencia de Alianza, que no sabía qué juego, qué estilo de fútbol quería aplicar Pablo Guede, acá se entendió que Autori, cuando tenía 11 jugadores, quería salir jugando, quería tener calma, quería tener paciencia. Cuando se quedó con 10, decidió saltearse la línea de volantes, pero al fin y al cabo era un partido que así lo ameritaba, y con el resultado, creo yo, se lleva un resultado positivo para cerrar la eliminatoria el próximo martes en el Miguel Grau del Callao. Recordemos que Cristal va a jugar la vuelta en el estadio Miguel Grau, debido a que el Estadio Nacional no cuenta con las garantías necesarias para este partido de Copa Libertadores. Cristal ahora enfrentará a la U el próximo sábado en un partido picante, muy pero muy interesante de ver. Hace cuánto no vemos un Cristal Universitario en el Gallardo, y creo yo que va a ser un escenario magnífico para todos los hinchas del fútbol peruano. Que estén bien, les dejamos un saludo para todos nuestros seguidores, para todos nuestros suscriptores. No olvides dejar tu like, suscribirte, y ya nos vemos en un próximo video.